Bendecido día a los presentes, a los que están invirtiendo en ustedes mismos porque están sacando un espacio para crecer profesionalmente, porque en Russell Bedford eso es lo que hacemos, esparcir el conocimiento, porque tenemos la convicción absoluta que el conocimiento es un motor, un generador de progreso y de crecimiento profesional y todo lo que le queramos poner adelante. Así que los felicito por regalarse este espacio para crecer. Hoy tenemos una conferencia maravillosa, tema de reforma tributaria, y es reducción de sanciones y amnistías, reforma tributaria. Entonces, el día a día nos va consumiendo y muchas veces no tenemos ese espacio para sentarnos a leer, analizar, pero tenemos hoy dos invitados de lujo que nos van a proporcionar ese conocimiento, nos van a transmitir ese conocimiento y ese análisis de lo que nos trae esa reforma tributaria. Entonces, vamos a escuchar primero a Olga Viviana Tapias, quien es una de nuestras conferencistas de lujo. Ella es socia de impuestos, servicios legales y precios de transferencia, abogada especialista en derecho tributario y en derecho administrativo, certificada en NIT por el ICAO de Londres, Inglaterra. Es futura contadora pública con amplia experiencia, más de 11 años en este tema de procesos. Además, ella es miembro del Comité Iberoamericano de Impuestos de Russell Bedford Internacional, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, secretaria técnica del Comité de Expertos Tributarios del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Y que, mejor dicho, estamos hoy con un invitado y también nos va a acompañar el doctor Roger, contador público y abogado, socio de impuestos y legal de Russell Bedford, con 14 años de experiencia como consultor y planeación tributaria en los diferentes sectores empresariales, certificado por IFRS Full y IFRS Pymes del Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales. Conferencista para instituciones como Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, Colegio de Contadores Públicos de Colombia, Cámara de Comercio de Barranquilla y Cartagena, FENALCO, ANALDES, Camacol, Universidad del Norte, Universidad Libre, Universidad Simón Bolívar y Universidad de Cartagena. Escritor de artículos de opinión en temáticas tributarias para Russell Bedford, Instituto Colombiano de Derecho Tributario e Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia. Como ven, tenemos dos invitados de lujo. Así que bienvenida Olga, bienvenido Roger. Qué maravilloso contar con ustedes hoy, qué maravillosa, qué generosidad tan grande de venir a esparcir el conocimiento para que todos crezcamos. Bienvenidos. Primeramente, señor Díaz, muchas gracias por la presentación. Muy buenos días para todos, como siempre, un placer para mí y también siempre en conjunto con mi amiga y socia Olga en este espacio. Como siempre, para nosotros es un privilegio. Sé que hay conectados clientes, sé que hay conectados amigos de la oficina y bueno, qué chévere compartir este espacio, Olga, en el cual vamos a estar hablando de una forma ejecutiva pero contundente sobre las amnistías que nos trajo esta reforma tributaria, porque hay algo que uno no puede negar, que esto es bueno y es malo, para ponerle algo de alegría a la mañana. Y es que durante 20 años, Colombia tiene en promedio una reforma tributaria cada 2 años. Realmente la estadística da como cada 1.8, 1.9 años, es decir, no alcanzamos ni a los 2 años, hay una reforma tributaria, pero no ha habido una reforma tributaria durante los últimos 20 años, o me corregirá Olga, pero la sigo muy de cerca desde el 2010, y estos 12, 13 años han habido casi 8 reformas tributarias más las múltiples modificaciones. No ha habido una que no tenga amnistía, no ha habido una que no tenga reducción. Es más, casi que ya uno puede llegar a decir que si uno debe un dinero y está mal, pues o hay una sanción a discutir, uno diría, discutamos la vía administrativa, aguantémosla que algo sale. Es más, esa es la estrategia que uno ha hecho con Exógena y los que
Y esa estrategia, los que lo habían hecho, prácticamente hoy le salió. Eso tiene sus temas buenos, pero también sus temas negativos. Recuerdo, Olga, y lo veíamos mucho acerca de la OCDE, cómo la OCDE había exhortado a Colombia diciéndole, señores, Colombia, eso de estar dando las amnistías no es sano. No es sano, y ya se dio un principio básico, y es malacostumbra uno al contribuyente. Es, para ponerles un simple ejemplo, es como cuando uno se cae en la tarjeta de crédito y el banco cada 2 años lo llama a uno diciéndole que hoy hay un borrón y cuenta nueva, pague 100 pesos y quedamos nuevamente listos. Pues se acostumbra al no pago. Entonces, si bien es cierto, hoy los que están acá pues no son de ese estilo, sí es bueno advertir que durante las últimas reformas tributarias hemos tenido amnistías. Hayan habido unos años que hay unas amnistías mejores que otras. Hoy podemos decirlo, puedo decirlo, que esta tiene unas muy buenas. Siento que faltó una, pero tiene unas reducciones de sanción muy particulares que muy seguramente las estaremos viendo con Olga. Entonces, Olga, primeramente, pues también para pasar la palabra y posteriormente que iniciemos. Bueno, de igual forma agradezco esa presentación tan generosa que nos hizo el señor Didier. Para nosotros es un placer estar acá y poder compartir un poquito de lo que hemos venido estudiando. Si bien es cierto, la reforma salió el 13 de diciembre, creo que nos han tenido estudiando el último año, desde el 7 de agosto que la radicaron, desde lo que entró hasta lo que salió. Fue un proceso bastante fuerte de discusión para lo que finalmente quedó. Yo creo que todas las reformas tienen algo bueno, algo malo, y sin duda el tema de las amnistías en esta reforma es uno de los temas positivos por resaltar, que no es perfecto, porque uno hubiese querido una redacción más clara y concreta de cuáles son los beneficios. Sin duda en esta reforma se están trayendo cosas que el sector empresarial y en especial los contadores públicos estaban peleando hace mucho tiempo. Lo que vamos a ver en temas de exógena, que yo creo que es la cereza del pastel. Creo que se están haciendo unos esfuerzos importantes para lograr dinamizar esto. Entonces, un poquito el objetivo de la charla de hoy es que conozcamos cuáles son esas normas positivas que trae la reforma, las llamadas amnistías tributarias, para ver, y la invitación acá es: revisemos cada compañía, revisemos cada caso en particular, porque no somos perfectos. La verdad, los contadores yo creo que son muy perfeccionistas y siempre quieren tener todo, que sin un error milimétrico, pero pues somos humanos, y entonces muchas veces existen algunos pecadillos que por más que se quiera o por más que se traten de evitar, pues existen. Entonces la idea con esta charla es que revisemos las situaciones particulares de cada compañía para ver si existe algún pecadillo o contingencia o riesgo que se podría determinar para efectos de subsanarlo antes de las fechas de vencimiento que nos trae esta amnistía, que en realidad se van a dar y se van a juntar mucho con los vencimientos anuales. Entonces nuestra invitación desde ya es: hagamos un proceso de revisión, hagamos un proceso de auditoría de cada una de las compañías para ver qué podemos aplicar, porque esta es una oportunidad de lujo para poder obtener, salir invictos, salir con un costo muy reducido y lograr disminuir sustancialmente los riesgos. Entonces, yo creo que, Roger, vayamos adelante, porque creo que ya podemos empezar a entrar sobre cada una de estas disposiciones que queremos compartirles. Claro que sí, Olga, y como tú lo dices, pues cuando uno le llega el pudín de cumpleaños, uno lo primero que hace, o particularmente yo, es echar mano a la cereza. Entonces, arranquemos con esa cereza, que es el tema de los reportes de información exógena. Vamos a hacer varios comentarios acá. A mí esta parte exógena me encanta explicarla, es con lo que yo siempre llamo el Excel pedagógico. Vamos a hacerlo de una forma muy detallada, vamos a entender un poco las conductas sancionables para que ya posteriormente Olga nos dé todos esos complementos en los demás reportes. Entonces,
Información exógena. Hay que advertir tres cosas acá. El artículo 651 es un artículo que establece el régimen sancionatorio por no enviar información. Realmente el título de este artículo está malo y fue modificado también, y es sanción por no enviar información, enviarla con errores o enviarla extemporánea. Lo que hay que advertir de este artículo es que sanciona es un tema de data. ¿Qué quiere decir un tema de data? O un tema de suministro de información. No solamente hace referencia a la información exógena, también hace referencia a los requerimientos ordinarios de información que normalmente pueda adelantar el ente administrador, porque a veces solo relacionamos este artículo con la exógena, que si bien es cierto es la data más común, también sucede con lo otro. Entonces, artículo 651 era un artículo, como ustedes lo pueden ver, era como estaba en el anterior artículo, que tenía un régimen sancionatorio muy gravoso. Pero aquí lo que queremos primeramente acentuar es que este artículo está supeditado a conductas sancionables. ¿Qué significa conductas sancionables? Significa que hay tres tipos de conducta. Como ustedes pueden ver, la primera es el no suministro de información, como lo pueden ver en pantalla. ¿Qué es no suministrar información? Es no solamente no la envié extemporánea, no la he remitido. Esta conducta sancionable tiene algo muy particular, y es que solo puede ser impuesta a través de pliego de cargos, es decir, un contribuyente no liquida de manera voluntaria esta sanción, sino que esta realmente es a partir de la promoción de un acto en el cual la DIAN te solicita la información, pero te la solicita ya con un acto administrativo propiamente, como lo es un pliego de cargos. Está la segunda conducta sancionable, que es de la información que se suministró con errores. Yo, en este caso, aquí el error, hablamos de que no se envió el dato o las sumas que correspondía, y hablamos tanto de datos como de valores. Debía reportar a Olga Tapias, pero he reportado a Roger Román. Debía reportar 10.000 pesos, he reportado 100.000 pesos. Entonces, este envío con errores o suministro de información equívoca es una especie de conducta sancionable, el cual puede ser también corregida y subsanada de forma voluntaria por el contribuyente, y aquí es envío con errores. Y la tercera, y como no, una de las más comunes, es el envío extemporáneo de la información. No es más, sino cuando presento la información posterior a un vencimiento que se me ha indicado. En este caso, un vencimiento posterior, ejemplo, a la resolución de vencimientos de información exógena. Hay que recordar que sobre esto hay una vasta jurisprudencia. Por ejemplo, cuando uno envía la información un día después. A mí se me vence el 1 de mayo y lo envío el 2 de mayo. Uno entendería que solo la diferencia de un día no debería de causarle ningún daño o perjuicio a la DIAN. Pero cuando uno escarba, y cuando me refiero a la palabra escarbar, o estudia de forma muy detenida unas jurisprudencias que han salido en la materia, resulta de que el Consejo de Estado en algunos fallos ha dicho, mira, solo el envío extemporáneo de la información, la DIAN no tiene por qué ir a demostrar ese daño, ese perjuicio, porque ya se entiende que lo cometiste enviándolo de forma extemporánea. Aunque cada situación es muy particular, lo cierto es que el envío posterior del vencimiento ya no genera una contingencia, y en este caso es el envío extemporáneo. Ahora, posteriormente tenemos una conducta que fue modificada de una forma relevante, y es cuando uno no puede tasar el error o el envío extemporáneo porque no hay datos numéricos, sino que es una data, por ejemplo, descriptiva. Esa data tenía unas sanciones basadas en los ingresos y en el patrimonio, algo que realmente no guardaba sentido, porque las demás conductas se tasaban sobre envío de información y este me tasaba era sobre ingresos y patrimonio. Esta conducta sancionable es modificada
y ya se sanciona es por VT de data, que ya lo vamos a ver. Pero acá entonces, antes, y aquí con la reforma, esas conductas sancionables tenían unas tasas muy elevadas. ¿Qué hace la reforma? Bueno, y como sanción máxima, 15.000 VTs. Entonces acá en sanción por data y aquí sanción máxima. Para hacer este cuadro muy sencillo. 15.000 VTs y acá se sujetaba sobre el 0.5 de los ingresos o patrimonio. Entonces, cuando uno ve la reforma, ya hace una gran reducción. Como les comenté, la conducta sancionable no es modificada. Lo que se modifica y se reduce de forma sustancial es la tarifa sancionada. Entonces, quiere decir que acá reducimos del 5 al 1%, al 0.7% y la más común 0.5%. Y acá también me dice que cuando no sea posible establecer la base de la sanción y la información no tuviera cuantía, la sanción será el 0.5 VT, es decir, la mitad de una VT por cada error o dato suministrado de forma incorrecta. 0.5 VT. Voy a poner un ejemplo. Yo reporté a Roger Román con mi cédula, pero le puse el nombre de Olga. Eso es un error que no hay forma de tasarlo y lo que tiene es un error de cuantía. Perdón, un error que va a ser la mitad de una OVT, que recordemos, indiferentemente, apenas sea un dato el error, quedaría aproximadamente a 20.000 pesos, se deberá pagar siempre mínimo la sanción mínima. Y algo muy relevante que también se reduce la sanción máxima a 7.500 VTs. Entonces, nótese cómo existe un cambio muy relevante en cuanto a la disminución de la tarifa de la conducta sancionable. Y adicional nos coloca o nos aclara un tema importante en el régimen sancionatorio, que si bien es cierto, aún resta aclarar otros, lo que nos dice es cuando un dato omiso o inexacto se reporte en diferentes formatos o comprenda otros reportes, la sanción que trata este artículo será sobre la omisión o el error tomado de mayor cuantía. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si yo a Roger Román lo reporto en el 1001, en el 1007, 1008, 1009, y resulta de que yo no tenía que haber reportado a Roger, yo tenía que haber reportado a Olga. Y como lo hice en varios formatos, lo que me está diciendo la norma es, mira, ese error, calcúlalo sobre el de mayor cuantía, es decir, no lo sumes todo, sino calcúlalo sobre el de mayor cuantía. Entonces, si yo tenía acá 100 pesos, acá un peso, acá un peso, acá un peso, lo que hay que hacerlo es sobre los 100, solamente voy a calcular la sanción y sobre los demás no estaré obligado a. Entonces, acá se reduce de forma significativa ese régimen sancionatorio. Pero nótese algo, además de que se reduce ese régimen sancionatorio en cuanto a las sanciones, también se reduce la oportunidad de reducción de sanción que trae el mismo artículo. Solo nos reduce cuando es de forma voluntaria, las otras continúan igual. Vamos a chequearlas de forma muy rápida. Cuando yo tengo que liquidar una sanción, vamos a poner he sumado todos los formatos y el monto, ejemplo, enviado de forma extemporánea o el monto extemporáneo, que esa información está de los formatos, son 10.000 millones. Estos 10.000 millones de pesos tiene algo en particular. Entonces, ¿cuál es el valor sancionable? ¿O cuál es la conducta sancionable? Pues la extemporaneidad que me establece el 0.5. Entonces, sanción de extemporánea, 0.5%.
que esto equivale a 50 millones. Antes equivalía al 3%, que eran 300 millones, sin duda alguna una reducción de más del 80%. Entonces, la norma me dice, si usted, voy a ponerlo de esta manera acá, esto es sanción. Si usted paga de forma voluntaria la sanción, antes que yo le emita un pliego de cargo, es decir, un acto administrativo, no una invitación a pagar la sanción, que son comunicados masivos. No, antes que yo le profiera un pliego de cargos, es decir, de forma voluntaria, uno de los grandes cambios que trae es la posibilidad de reducir la sanción al 10%. Entonces, acá la reducimos al 10%. Antes era el 20%, entonces sanción voluntaria, solo vamos a pagar el 10% de la sanción, que es una reducción significativa, es decir, es una reducción del 90%. Si me llega el acto administrativo, es decir, un pliego de cargos, y la norma me dice, antes que yo te emita resolución sanción, o yo te emito pliego de cargos por tu conducta, acepta los cargos, que es, en otras palabras, lo que conocería uno como allanarse, acepta el hecho sancionable y paga o hace un acuerdo de pago de sanción. Antes que se emita resolución sanción, me reducen la sanción en un 50%. Esto no fue modificado. Y posteriormente ya me emitieron resolución sanción. Y me dice, si usted la resolución sanción, antes de los 2 meses, usted me envía un memorial aceptando y haciendo un acuerdo o pagando la sanción, vas a pagar el 70% de la sanción, es decir, que apenas nos reducen el 30%. Entonces, nótese acá cómo son la reducción de las conductas sancionables en materia de información exógena. Y fíjense cómo disminuye de forma significativa a partir del artículo 651, porque, a ver, no es lo mismo pagar una sanción de 5 millones que pagar una sanción de 300 millones, que aunque la puedes reducir, pagaba 60. Entonces, acá, como diría uno popularmente, en esas conversaciones con aquellos colegas, pues uno puede pasar una tarjeta de crédito sin duda alguna y soportar esa contingencia. Lo que sucede es que antes era imposible o muy difícil de soportar, no solo para una persona natural, sino para una misma empresa. Entonces, acá tenemos una reducción significativa y acá obviamente siempre la invitación va a ser, ojo contadores, ojo preparadores de esa información, pues siempre reporten a tiempo. Ahora, aquí podemos ver un ejemplo muy sencillo de cómo pasamos de 50 millones y aquí hay algo importante que anotar. Hasta el 1 de abril, y ojalá puedan tener un marcador para agregar esto, se va a poder reducir la sanción de forma voluntaria al 5%, es decir, de 50 millones, solo pagaríamos el 5%, que son 2.500.000. Así que sin duda alguna, si usted desde ya tiene temas de sanciones, es decir, usted sabe que envió información extemporánea, hizo correcciones, tiene errores, pues es la posibilidad de poder estar al día, hacer el pago. Recordemos que es un pago con formulario manual. Aquí otro tema que quiero resaltar son varias cosas. Primero, la sanción extemporánea, hoy día, para que llegues a la sanción máxima es porque omitiste un error por más de 60.000 millones de pesos. Así que realmente tiene que ser una empresa grande para ya mover 60.000 millones de pesos. Y en cualquiera de los casos mínimo vas a pagar, como lo vemos acá en sanciones máximas, si lo haces reduciendo el 5%, una sanción máxima voluntaria de 8 millones. Y acá una sanción máxima voluntaria queda en 15 millones. Y una empresa que dejó de reportar 60.000 millones, sin duda alguna tiene la capacidad de pagar 15 millones. Otro elemento que quiero resaltar acá es la favorabilidad. Ya ustedes conocen y sabemos que esta sanción calculada acá
podemos aplicarle la reducción de favorabilidad, que es, si no me han emitido o no había cometido esta misma conducta los 2 últimos años anteriores, o me habían emitido pliego de cargo, puedo reducirla a la mitad. Por ende, fíjese que el valor final entonces a pagar termina reduciéndose aún más. Pero ¿a qué favorabilidad quiero hacer anotación acá? Quiero hacer anotación acá a un principio que es constitucional y que está introducido en nuestro estatuto tributario también, que es, puedo aplicar cuando el régimen sancionatorio me sea más beneficioso que el anterior, aunque la conducta sancionable sea de un periodo anterior, puedo aplicar esta nueva norma. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si yo tengo una contingencia en la exógena del año 2019 porque la presenté extemporánea, a pesar de que esta conducta sancionable aplica o entró en vigor el 14 de diciembre, yo puedo aplicar esta conducta sancionable al año 2019. Y también no solamente lo puedo hacer de forma voluntaria, sino que también si yo a la fecha tengo una discusión de un pliego de cargos aún vigente, puedo solicitar a la DIAN que nuevamente recalcule la sanción con base en el nuevo régimen sancionatorio. Lo mismo si estoy discutiendo una resolución sanción y también si voy en vía judicial. Esto claramente debe ser una solicitud a ruego para que proceda todos estos elementos. ¿Qué es lo único que sí no entra a aplicar y es un criterio muy particular? Los actos administrativos en firme. ¿Qué es un acto administrativo en firme? Cuando, por ejemplo, discutí en vía administrativa y posteriormente la administración no me concede la razón, reafirma el acto y yo no sigo ejerciendo mi derecho a la defensa en vía judicial. Ya el acto administrativo queda en firme, es un título ejecutivo, en ese momento no voy a poder solicitar la aplicación de la favorabilidad. Lo mismo en vía judicial, ya voy en una segunda instancia, ya salió sentencia judicial definitiva, donde reafirmó que el acto administrativo no violaba o no tenía ninguna nulidad, por lo cual ya se entiende acto administrativo en firme y ahí sí no puedo aplicar la favorabilidad porque ya está en firme el acto. Pero aquellos que estén en vía o en discusión, puedo solicitar mediante solicitud a ruego la aplicación de este nuevo tema. Acá también importante recordar la exógena territorial. Entonces, en materia territorial, no necesariamente tiene que intermediar un acuerdo municipal para que disminuya este régimen sancionatorio. Esto entra, o lo que les acabo de comentar, aplica de forma inmediata, aplica de manera inmediata, a los entes territoriales. ¿Cuándo no aplica para un ente territorial? Cuando el régimen sancionatorio en materia exógena que tenga ese municipio sea más favorable que el mismo Estatuto Tributario Nacional. Entonces, si el acuerdo municipal remitía al artículo 651, de forma automática ya entra en vigor esta nueva modificación. Si el régimen sancionatorio del ente municipal es diferente al del estatuto, va a seguir vigente siempre y cuando sea más favorable que el del estatuto. Si no es más favorable que el estatuto, entra de manera inmediata al estatuto tributario. Y bueno, esto pues no quiere decir que nos haya cambiado los temas de jurisprudencia, de discusión, pero acá la acotación que yo les quiero decir es, miren, para concluir este punto es, si usted tiene contingencias con la DIAN, no vale la pena esperar la discusión a través de un pliego de cargo. Aprovechen la oportunidad, ahorita mismo la DIAN otra vez está enviando ayer justamente le llegó un cliente nuevamente, están enviando correos masivos indicándole a la gente que se ponga al día en este régimen sancionatorio. Lo digo porque hace poco pasó un caso con un cliente que envió un reporte como por 3.000 millones de pesos, ellos sienten que ahí no hay perjuicio para la DIAN y tienen la razón. Pero cuando hacíamos el cálculo, la sanción era una mínima. Entonces uno diría, bueno, pero ¿para qué nos vamos a exponer?
por una sanción mínima a una discusión que puede costar 20 millones y solo el abogado hay que darle 10. Entonces, no vale la pena. Chequee, insisto, hay unas reducciones de sanciones muy importantes, pues que las debemos de aprovechar. Entonces, no sé, Olga, si quieres complementar, que yo sé que vas a estar aquí en adelante con más de 150 personas que tenemos conectadas en este momento. Y bueno, yo considero que esta es la cereza del pastel, Olga, porque yo les quiero comentar que a mí también me ha pasado, pero en el año 2020, en medio de la pandemia, recuerdo mucho que la DIAN envió esos oficios masivos persuasivos a todo el mundo a pagar esa sanción en medio de una pandemia, en medio donde pues había unos apuros económicos muy grandes y obviamente muchas personas casi o contadores tenían que irse de psicólogo. Y muchas de las llamadas que uno recibía era, pues Roger, ¿cómo voy a pagar una sanción de 100, 300 millones de pesos? Y esa, es más, hasta hay una charla que la pueden buscar de responsabilidad del contador frente a la exógena que tuvimos la oportunidad de editar en algún momento. Así que la recomendación es, ojo, ya chequea si tu compañía tiene contingencias de exógena, aprovecha hasta el 1 de abril, una reducción muy significativa para ello. Y les pongo el último caso, un cliente teníamos una sanción de 35 millones, me dijo, Roger, y lógico que yo pague eso, y justo ayer se pagó la sanción y se redujo 1 millón de pesos. Entonces, ya es algo, entre comillas, pagable, así que, bueno, queda esto, venga. No, Roger, muchísimas gracias por esta exposición. Yo creo que el tema de las sanciones de exógena es lo más interesante que nos trae, porque es quizás de las obligaciones más complejas de cumplir, prácticamente que cuando uno la está elaborando por el proceso manual que requiere, uno ya está visorando de que pueden surgir algunas situaciones de que realmente voy a tener que cambiar el tema de la sanción. Entonces, yo solo quisiera hacer un comentario adicional, y es que muy importante todo lo que tiene que ver con la reducción a nivel territorial. Nosotros acá en Bogotá tuvimos la oportunidad de comentar este tema con la Secretaría de Hacienda, y ellos consideraban que no estaba aplicable, que se debería realizar una incorporación dentro del Estatuto Tributario Municipal para que lograra aplicar. En este caso, pues la sanción era la mínima, entonces pues no había lugar como tal a la discusión, porque pues salía más larga la discusión que pagar la sanción. Pero sí, muy importante lo que nos mencionaba Roger, que esto es de aplicación inmediata porque esto es una norma de procedimiento y ya la remisión está hecha acá en este lado. Y por otro lado, como bien mencionaba Roger, esto aplica no solo para la sanción de información exógena, sino para todos los temas de no enviar información. Y a nivel territorial es muy común que se dé que me manden un requerimiento de información, nadie se dio cuenta que llegó, y después cuando me entero es que ya me están sancionando. Entonces, en este tipo de situaciones consideramos nosotros que también es aplicable la reducción en virtud de lo que nos explicaba Roger del principio de favorabilidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que el hecho sancionable ocurrió que el hecho sancionable ocurrió antes de la vigencia de la norma, como se trata de una norma permisiva o favorable, después se aplicará de preferencia la restrictiva y desfavorable. Es decir, yo cometí la conducta en el año 2020, donde tenía la sanción máxima de 15.000 VTs, pero solo me están sancionando ahorita en el 2023. Si en el 2023 me aplican la sanción, ya no me van a poder aplicar la de 15.000 VTs, sino la de 7.500 VTs. ¿Por qué? Porque es una norma más favorable que la que estaba vigente en el momento en que cometí la conducta sancionada. Esto significa que siempre y cuando no esté en firme o ejecutoriado el acto por el cual me imponen la sanción, yo puedo hacer uso de esta reducción. Esto es supremamente importante porque si tenemos una discusión en vía judicial, la invitación es que los abogados que están ayudando a esta defensa lo soliciten, porque esto podría significar una reducción muy importante en las sanciones que se van a pagar. Muy bien, ahora como les mencionábamos, esto no es solo el tema de exógena, hay otras situaciones bien interesantes y está el tema de las facilidades de pago. Resulta que ha sido un dolor de cabeza el tema de las retenciones en la fuente ineficaces.
Inicialmente, se decía que cuando la presentación se presentara sin pago total, esto no producía efecto legal alguno. Más adelante, con la ley 1819, se dijo de que, bueno, tocó moderar la situación para decir, bueno, no es que se pague en el mismo día, sino que se pague dentro de los 2 meses. Pero en todo caso, si pasados 2 meses después de la fecha de vencimiento usted no paga, la declaración se va a tornar ineficaz. ¿Y cuál es la consecuencia de que se torne una declaración ineficaz? Que es como si yo nunca la hubiera presentado, y eso significa que cuando la presente voy a tener que liquidar la sanción de extemporaneidad. Y enorme problema, porque como decía que no me quitan los intereses de mora, lo que en la práctica sucede es que, suponiendo, yo tenía, y acá hablamos como nos enseñó Roger, nuestro Excel pedagógico, para hacer el cálculo de qué es lo que pasa con una declaración de retención. ¿Me confirman si estamos viendo el Excel, por favor? Entonces, tenemos una retención en la fuente, suponemos 1.000 pesos. Yo no la pagué en los, acá 1.000 millones, para que no, bueno, coloquemos el nombre, el valor completo para que no nos genere situaciones. Entonces, yo presenté la declaración de retención en la fuente, 100.000 pesos. Y resulta que yo solo la pagué, esta se vencía el 15 de enero del 2020, pero yo no tenía la plata para pagarla el 15 de enero del 2020, sino la pagué acogiéndome a la norma de los 2 meses. Entonces yo la pagué el 15 de marzo del año 2020. Pero entonces acá más o menos la tasa de interés es un 2% anual, entonces digamos que cogemos por 4% de 2 meses, pagué 4 millones de intereses. Entonces yo hice intereses y el 15 de febrero lo que hice fue pagar la retención más los intereses. Pero resulta que yo cogí un liquidador diferente o que la tasa de interés era diferente y resulta que estos 4 millones no eran 4 millones, sino que en realidad yo tenía que haber pagado 4.2%. Me quedó por debajo de pagar 200.000 pesos. Entonces muchas veces lo que pasaba, la diferencia entre este y este eran simplemente 200.000 pesos, que si yo me voy a la VT de hoy, esos son menos de 4 VTs. Pero resulta que con la norma anterior, así fuera por estos 200.000 pesos, yo tenía que pagar sanción de extemporaneidad. ¿Por qué? Porque no había pagado de forma completa la declaración. Es decir, yo tenía que haber pagado 104.200.000, pero en realidad solo pagué 104 millones. Entonces, ¿qué pasa? Hay una norma que, si no estoy mal, miramos acá, tenemos el tema de el estatuto tributario. Vamos acá a nuestro artículo 804. Este artículo 804 nos dice que cuando yo haga un pago, yo no puedo decidir a qué lo voy. Entonces, en mi caso, en mi ejemplo, estábamos diciendo, no, yo pagué 104 millones, 100 de retención y 4 de intereses. Y puede que yo lo haya diligenciado así en la declaración de retención, en el recibo de pago. Pero en virtud de este artículo 804, me dice que a partir del 1 de enero de los 2006, los pagos que por cualquier concepto hagan los contribuyentes responsables, agentes de rendición o usuarios aduaneros en relación con deudas vencidas a su cargo, deberán imputarse al periodo e impuesto que estos indiquen, en las mismas proporciones en que participan las sanciones actualizadas, intereses, anticipos, impuestos y retenciones. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo este 104 no lo puedo imputar de forma directa, sino que yo tengo que calcular cuál es la deuda en la fecha. Entonces, en este caso, esta retención, como ya se completó que al 15 de marzo no se dio el pago total, porque solo pagué 104 millones, lo que yo tendría que haber hecho el 16 de marzo del 2020 o en la fecha en que me di cuenta, escoger, ¿cuál fue la retención? 100 millones. ¿Cuántos eran los intereses?
los intereses eran 4.200.000. ¿Y cuánto era la sanción? Entonces, en este caso, como no me quedó pagado total, yo voy a tener que pagar la sanción de extemporaneidad. Recordemos, la extemporaneidad es el 5% por cada mes o fracción de mes. En este caso vamos a calcularla al 16 de marzo, entonces serían 3 meses de extemporaneidad. En enero, lo que sería del 15 de enero al 15 de febrero un mes, del 15 de febrero al 15 de marzo 2 meses, y como se me fue fracción de mes por un día, 3 meses. Entonces, por 5% por 3 por 15% es la sanción de extemporaneidad. Entonces, en este caso, yo tenía que coger y sumar toda la deuda, 119, y establecer en qué proporción participaba la deuda en cada uno de estos. Entonces, los 100 en los 119 millones me decía que era el 84%. Los 4.200.000 sobre los 119 me da que es el 3.52. Los 15 en los 119 me da que son el 12.58%. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Coger estos 104 millones y aplicarle la proporción. Ah, no, si estos son 104 millones, le tenía que aplicar. Significa que pagué 87 millones de retención, lo que significa que me queda un saldo pendiente por pagar de 12.750.000. Como tenía 104, tenía los 104 por el porcentaje del 300, en este caso, significa que me quedan 4 millones que me faltaban por pagar 535 millones. Y en este caso, los 130 por el 12 significa que de sanción me hacía falta pagar 13 millones. Conclusión, en este caso, por estos 200.000 pesos que dejé de pagar acá, se consideraba que no tenía el pago total y en principio tendría que pagar los 15.200.000 más los intereses de estos 12 millones desde la fecha de vencimiento, desde el 15 de enero hasta el 16 de marzo. Entonces, supongamos acá son 3 meses, el mismo 4,2%, lo que nos da el liquidador. Entonces, yo tendría que pagar 15.735.000 pesos para que esta declaración quedara como bien presentada. Entonces, grave problema porque hacer todo este cálculo de prelación de pagos es súper complejo y muchas veces difiere de lo que tiene que hacer la administración tributaria. Entonces, es por eso que viene esta norma de la amnistía y nos dice, vamos a tener dos situaciones. Uno, no será ineficaz el valor cuando el valor dejado de pagar sea inferior a 10 VTs. Entonces, en este caso, como estos 200 fueron solo 200.000 pesos, si yo actualizo el valor de la VT 42.414, si mal no estoy, si yo le doy 10 VT, el monto máximo que yo debí haber dejado de pagar serían 424.000 pesos. Pues si bien es una cifra pequeña, porque pues puede ser, no sabemos por qué fueron 10 VT, sino 20 o 50 o 100. El caso es que en estos casos, cuando son pequeñas situaciones por temas de intereses, pues es una alternativa muy buena, porque miren que en este pequeño ejemplo tendrían que pagar una cifra absurda, ¿por qué? Principalmente dado por la sanción de extemporaneidad, más los intereses dados por la aplicación de la forma proporcional del pago. Entonces, esta alternativa, si bien es cierto, no es tan generosa como se había dado en periodos anteriores, sí es muy importante porque me permite que en este caso yo voy a tener un año para subsanar las declaraciones de retención en la fuente. Es decir, en este caso, esta norma la tenemos que dividir en dos. Uno, para las declaraciones viejas, como fue mi ejemplo. En el caso de las declaraciones viejas, porque esta era del 15 de enero del 2020, yo solo voy a poder subsanarlo hasta el 30 de junio del 2023. Ahora, para las declaraciones que presente desde el 1 de enero desde el 1 de enero del 2023 y de aquí en adelante, solo voy a tener un año para subsanar esta situación. Es decir, tendría hasta el 31 de diciembre para poder hacerlo. Por eso acá nuestra recomendación es
revisemos el estado de cuenta. Es bueno que se solicite el estado de cuenta oficial en la DIAN, para lo cual ellos tienen establecido un buzón, y establecer cuáles declaraciones figuran con excedente y determinar si corresponde a un error de la DIAN en su sistema de la DIAN, y en este caso entrar a corregirlo, para lo cual nosotros recomendamos hacer un derecho de petición, o si en efecto fue un error de la liquidación, proceder a subsanarlo acogiéndose a esta amnistía, porque en realidad se está presentando una reducción de intereses bien importante. Bien, otro tema muy importante es la reducción de la tasa de interés vigente para hasta el 30 de junio de este año. Resulta que nosotros actualmente tenemos que para efectos tributarios, cuando yo tengo deudas, la sanción corresponde a la tasa de usura. La tasa de usura es la que yo tengo para crédito de consumo, incrementada en un 0.5%. Entonces, cuando cogemos esa tasa de usura, le tenemos que quitar 2 puntos, y eso va a ser igual a la tasa de interés moratoria para efectos tributarios. Haciendo un ejemplo, nos da de que tendríamos el 41.46%, lo cual es una tasa excesivamente alta. Entonces, lo que me está trayendo el artículo 91 de la ley 2277 es la posibilidad de que para las deudas que se paguen antes del 30 de junio voy a poder aplicar la reducción del 50%, que en este ejemplo es de 19,73%. Lo cual es sin duda un regalo bastante provechoso que tendremos que mirar, es aprovechar para pagar las deudas que tengamos, porque realmente usualmente en los litigios tributarios lo que más cuesta son los intereses. Entonces es una gran oportunidad para lograr normalizar la situación, y más aún que ahorita estamos en una coyuntura donde la DIAN está de una forma muy activa realizando gestión de cartera, donde hemos visto donde contribuyentes que incluso que tienen saldos a favor terminan embargados porque existe un error de actualización del sistema, pero el departamento de cobranzas está tan eficiente que ya van embargando. Entonces es una gran oportunidad para ponernos al día. Acá valga hacer una precisión. Resulta que la norma dice deudas que se paguen antes del 30 de junio del 2023. Entonces surge la duda, ¿esto aplica para deudas viejas? Es decir, que se hayan deudas vencidas que se hayan consolidado antes del 31 de diciembre del 2022. En mi opinión no, porque la norma simplemente habla de normas vencidas, no hace una distinción. Entonces, y como es una tasa de interés moratoria transitoria, es decir, es una norma transitoria, en mi opinión aplica para todas las deudas, incluso que se hayan vencido con posterioridad a la emisión de la reforma. Entonces, por ejemplo, si yo presento mi declaración de retención en la fuente en enero del 2023, que se vence en febrero del 2023, en mi opinión podemos aplicar esta reducción de la tasa de interés. Acá simplemente comentarles, en la DIAN ya existe publicado la tasa de interés moratoria que está vigente, y acá podemos ver cómo se encuentran ya reconocidas como la disminución de la que se está hablando. Muy bien. Ahora, esta reforma es una reforma que fue muy discutida, pero que lamentablemente uno podría decir que es de las peores redactadas en el momento. Entonces, dentro de estas amnistías existe un artículo 93 que pretende hacer una reducción de sanciones e intereses muy distinta. Como bien mencionaba Roger, en las últimas reformas tributarias entonces hemos traído amnistías, pero no habíamos encontrado una como esta. En realidad esta es una amnistía muy sui generis, que creemos pues es importante que la DIAN aclare la interpretación cuál es el alcance de la disposición. En este artículo 93 vemos 3 diferentes beneficios. Entonces, como primero, acá sí nos hace una distinción muy importante. Como les mencionaba en el punto anterior, solo me decía deudas a 30 de junio del 2023. En cambio, en esta del artículo 93 sí es claro
que me dice que omisos al 31 de diciembre del 2022. ¿Qué significa esto? Que usted, teniendo el deber de declarar, no haya presentado la declaración. Entonces, ¿quiénes aplican? Acá hemos tenido la discusión interna de si aplica para las declaraciones ineficaces, esto tomando en consideración que actualmente existe una norma que es muy confusa, y es que la declaración, cuando no se presente con pago total, es ineficaz para el contribuyente. O sea, para mí, obligada, yo la presento y no la pago, no tiene ningún efecto. Pero para la DIAN, para evitarse todo el proceso de determinación del tributo, para ellos sí tiene efectos y me pueden cobrar esa declaración. Es decir, no produce efectos para el contribuyente, pero sí produce efectos para la DIAN, para efectos que realiza el cobro. Entonces, ahí surgía la discusión. Dado que acá me está hablando de omisos y yo presenté la declaración, solo que no la pagué, ¿será que sí me aplica? En nuestra opinión, sí, porque como no produce efecto para el contribuyente, yo no he cumplido mi deber de declarar, por tanto yo me encuentro omiso en mi declaración de retención. Entonces, si bien es cierto, esta primera retención en la fuente ineficaz solo me cubre las de 10 VTs, que veíamos 400.000 pesos, en esta segunda sí consideramos que quedan cobijadas el resto de declaraciones. ¿Y cuáles son esas reducciones? Entonces, si recordamos, el artículo 641 es el que me consagra la sanción, y esta se me va a producir, lo que me va a permitir es reducir en el 60% tanto la sanción del 641 como la sanción, como la tasa de mora. Entonces, mira que acá, si yo soy contribuyente que presenté la declaración, ejemplo IVA, y no la pagué, voy a aplicar el 50% de reducción en los intereses. Pero si yo soy contribuyente, por ejemplo, de retención en la fuente y no la pagué y presento nuevamente la declaración, puedo aplicar una reducción del 60%, es decir, pago el 40% de la sanción, y en este caso, la tasa de interés ya no va a ser el 50%, sino también el 40%, porque se reduce en un 40, se reduce en un 60%, es decir, pago el excedente, es decir, un 40%. Como ven, una importante herramienta para poder acoger. Acá hay un tema bien importante, y es que la norma, la ley, me hace referencia exclusiva a la sanción del 641, que recordemos es la extemporaneidad en la presentación de declaraciones tributarias. Y hay otros hechos sancionables en otras declaraciones que también se da por omisos. Por ejemplo, cuando a ti te emiten una liquidación oficial a foro, un emplazamiento para declarar, en este caso tú ya estás en un proceso de determinación de tributo, por lo cual en este caso no se va a aplicar esta declaración que es para omisos, porque esta del 641, recordemos, es cuando yo de forma voluntaria presento la declaración. Entonces, muy importante poder acogernos a esta amnistía que me va a permitir hacer. ¿Qué es importante anotar acá? Que se debe presentar antes del 31 de mayo del 2023 para poderme acoger. Y si yo adicionalmente presento la declaración, puedo solicitar acuerdo de pago para efectos de poder aplicar a la sanción. Esto es muy interesante, por ejemplo, en las declaraciones de retención en la fuente, porque cuando tú, muchas veces lo que pasa es que tú quieres cumplir pero no tienes la plata. Entonces se convierte en una oportunidad muy interesante de presentar los acuerdos de pago. Y por dos situaciones, porque muchas veces cuando uno autoliquida las sanciones y los intereses, muchas veces difiere la interpretación de la DIAN de cómo hacerlo. Entonces, si tú lo que haces es suscribir un acuerdo de pago, que si lo suscribimos a la tasa de interés reducida, pues espectacular, porque voy a tener una financiación más barata y pues voy a poder tener certeza de que la liquidación de sanciones e intereses es la correcta. Entonces, en mi opinión, es una oportunidad muy interesante hacer los acuerdos de pago. ¿Qué es lo malo? Que recordemos que las sanciones y los intereses que se den con la autoridad tributaria, pues son gastos no deducibles, después eso se convertirá en un sobrecosto de la operación. Ahora, si yo acudiera al sector financiero y me financiara para pagar esto, pues todas estas intereses que yo le pague al sector financiero sí son deducibles. Entonces, pues ahí ya es una ponderación que se debe hacer dentro de la estrategia de normalización que se plantee para efectos de ver
cuál es lo que más me conviene a mí como compañía, atendiendo a mi flujo de caja, atendiendo a mis condiciones particulares, atendiendo el tipo de obligación que yo me encuentro omiso para poder cumplir esta obligación. Muy bien. Entonces acá teníamos un pequeño ejemplo de cómo se calculaba esta sanción. Entonces, suponiendo que se hubiera presentado la sanción de 100 millones, yo puedo aplicarla de forma concurrente con el 640, que es en los 2 años anteriores no lo he podido realizar, se puede reducir al 50%, y esa reducción adicionalmente al 60%. Entonces, sobre las sanciones, pues no se me genera como tal intereses, pero sobre los intereses de ese valor, yo sí los voy a ver reducidos a un 60%. Bien, ahora como les decía, este parágrafo, este artículo 93 tiene 3 beneficios. El segundo es la corrección de inexactitud. Y es que resulta que inexactitud, usualmente uno consideraría que se está refiriendo al artículo 647 del estatuto, que me dice cuáles son esas conductas que se consideran inexactitud. Recordemos que nosotros tenemos una sanción específica por este tema, que es diferente a la sanción de corrección. Y usualmente la sanción de inexactitud se propone cuando yo tengo un proceso de determinación del tributo, es decir, que la DIAN no está de acuerdo con mi declaración privada, me emite un requerimiento especial, y en este requerimiento especial me dice que como omití ingresos o omití impuestos generados, o omití bienes y actuaciones susceptibles del gravamen, o no incluí la totalidad de las retenciones, o incluí costos o deducciones o exenciones, descuentos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes. En ese caso, me va a poder proponer la sanción de inexactitud, que puede llegar a ser el 100% del mayor impuesto determinado, o en caso de que se detecte fraude o que era una situación de omisión, de esto puede llegar a ser hasta un 200% esta sanción. Entonces, acá esta corrección, este parágrafo 2, tiene 2 interpretaciones, en el sentido de que surge la duda, dado que la sanción de inexactitud se propone en el proceso de determinación del tributo, si necesariamente yo requiero que se haya emitido un requerimiento especial para poder aplicar la reducción, o si simplemente yo tengo mi declaración ya presentada y me doy cuenta que tengo un error, si en el momento en que la corrijo puedo hacer uso de la reducción. Todavía no existe una posición clara, pero creemos que van a poder aplicarse en ambas situaciones, tanto en las correcciones voluntarias como en las correcciones provocadas por la administración. Ese es el primer punto, cuando aplica, que en nuestra opinión aplica para cualquier declaración. Ahora, la segunda interpretación es, el parágrafo dice los beneficios consagrados en esta norma, y esta norma trae un beneficio de la UGPP que me dice que se va a reducir al 20% las sanciones. Es decir, me perdonarían un 80%, pero este solo habla de la UGPP y está en un parágrafo. La otra interpretación, y con la que consideramos es lo que va a adoptar la administración, es que la reducción es del 60%, es decir, yo pago un 40%. ¿Por qué? Porque la norma, el contenido de la norma, el contenido del artículo, es el principal, que es este que veíamos en este pedacito. Este es el contenido principal del artículo. Lo de la UGPP, que me consagra la reducción al 20%, está en un parágrafo, por eso consideramos que no es la reducción al 20%, sino la reducción al 60%. Entonces, conclusión con este tema. Si yo sé que tengo un error en una declaración, la idea es que lo subsanemos y apliquemos la sanción reducida al 60% para ya quitarme ese riesgo por parte de la administración. Segunda conclusión, si tú tienes un proceso donde te han emitido un requerimiento especial, tú de forma voluntaria podrías corregir tu declaración y aplicar la reducción al 60%, y con eso pues ya te evitas toda la discusión que se está dando en vía gubernativa. No hay necesidad de hacerlo como en otras amnistías, que tú tenías que presentar una solicitud de terminación por mutuo acuerdo para efectos de que te concedieran y que un comité de conciliación, un comité interno dentro de la administración te lo propusiera, sino simplemente acá con la presentación de la corrección ya tú tienes la posibilidad de aplicar la reducción. ¿Qué es importante acá? Revisar muy bien los cálculos, porque se tiene que realizar el pago total
para efectos de que sea procedente. Entonces acá de nuevo, para poder hacer uso de esto, también se consagra la posibilidad de que existan acuerdos de pago. Entonces, en mi opinión, para evitar errores de cálculo y hacer que se acojan a este principio, vale la pena solicitar el acuerdo de pago para efectos de estar seguros con el tema de la sanción. Y finalmente, el tercer beneficio que me trae este tema es la reducción de la sanción, que es la totalidad del acto administrativo que se reduce al 20%. Pero estos son solo para los temas de UGPP y me requiere que ya el acto administrativo se haya notificado, que exista pliego de cargos, es decir, que simplemente me están comunicando que tengo una omisión, liquidación oficial, que ya quedó en firme lo que determinó la UGPP, que haya una resolución sanción o que se haya fallado el recurso de reconsideración. Para esto yo tengo plazo hasta máximo el 30 de junio del 2023 y si quiero celebrar acuerdo de pago el 15 de mayo del 2023. Acá hay un tema bien debatible y es que a mí me pueden reducir las sanciones, no el monto del capital, es decir, el aporte a seguridad social o el aporte a pensión. Eso no es susceptible de reducción. Muy bien. Acá ya viene otro tema bien importante y es el tema de los acuerdos de pago. Acá uno usualmente, o en lo personal a mí no me gustaba mucho proponerle a mis clientes que se acogieran a un acuerdo de pago. ¿Por qué? Porque tú cuando realizabas una solicitud de acuerdo de pago, tú tenías que ofrecer unas garantías, dependiendo del valor, tú simplemente o las mencionabas para proponerlas en un futuro, o tenías que ofrecer una garantía real o un depósito bancario. Y entonces ahí uno decía, pues, ¿para qué me acojo a un acuerdo de pago si prácticamente tengo o que constituir una garantía fiduciaria, que es prácticamente dejar ahí la plata, o poner una casa, una oficina como garantía del pago de la obligación, y esa garantía se inscribe dentro del certificado de tradición y libertad, o sea, prácticamente como si el bien estuviera embargado. Entonces, pues uno decía, ¿vale la pena en realidad hacer un acuerdo de pago dado que voy a tener que ofrecer esa garantía? Entonces, uno de los temas que surgió es que ya ahora se va a poder, para garantías que cuando el término no sea superior a un año, ya no va a ser necesario ofrecer una garantía ni denunciar los bienes para los cuales se podrían llegar a constituir como garantía del mismo. Entonces, esto va a ser algo bien interesante porque creo que va a dinamizar la posibilidad de acogerse a este tipo de beneficios. Por otro lado, también se flexibiliza la forma en la cual se pueden hacer estos acuerdos de pago. Antiguamente estaba en cabezas del subdirector de cobranzas, ahora va a ser posible de que más funcionarios otorguen estas garantías y eso lo que va a hacer es que el proceso pues sea mucho más rápido y eficaz. Muy bien. Y ya para terminar, tenemos otro de los dolores de cabeza. Si bien es cierto, exógena era el dolor de cabeza principal, yo creo que el segundo dolor de cabeza de la mayoría de los contadores públicos era el tema de las declaraciones de IVA sin efecto legal. Y es que resulta que con la ley 1607, ya bastante tiempo, se emitió el famoso artículo 600 de la declaración, de la periodicidad de las declaraciones de impuesto a las ventas. Es que nosotros estábamos acostumbrados inicialmente a el periodo bimestral, pero luego nos dijeron, no, mentiras, que usted va a tener un periodo bimestral, cuatrimestral o anual, dependiendo ciertas condiciones, donde la principal condición es que cuando usted tuviera ingresos superiores a 92.000 UETs, la declaración iba a ser de forma bimestral. Sin embargo, a veces se olvidaba leer la segunda parte de la norma, y es que me decía que para los responsables de que tratan el artículo 477, que son los productores de bienes exentos, por ejemplo, carne, pollo, etcétera, todos los que estuvieran acá en este 477, independientemente del monto de los ingresos, iba a ser bimestral la declaración. Igual pasaba por el tema del artículo 481 y principalmente esto se da para las exportaciones de servicio. Por ejemplo, una que yo he visto mucho en los hoteles es la venta de paquetes turísticos. Usualmente en los
en los hoteles tú vendes un paquete turístico que es noche de habitación más desayuno. Eso es un paquete turístico. Y cuando se los vendes a extranjeros, eso hace que tu declaración, ese servicio es exento y por tanto puedes aplicar esta exención y por tanto eso te hace que tu declaración se va a presentar de forma bimestral. Entonces, lo que pasaba es que muchas veces, no cumple el tope de ingresos, no revisaba estas otras situaciones y yo presentaba mi declaración cuatrimestral. O viceversa, yo era una compañía grande, estaba acostumbrada a mis ingresos de 92.000 UVTs, por X o Y motivo no vi y me di cuenta que yo seguí presentando de forma bimestral la declaración, pero no cumplía el tope de ingresos. Entonces, ahí lo que pasaba es que la norma no me consagró ningún efecto por presentar la declaración de IVA en un periodo diferente. Eso solo estaba previsto en un decreto reglamentario que me decía que en la medida en que yo presentara la declaración en un periodo diferente, esa declaración se daba por no presentada. Conclusión, para subsanar la situación, yo tenía que presentar nuevamente la declaración y liquidar la sanción de extemporaneidad. Sin embargo, el año pasado, en noviembre, salió una sentencia donde dijeron, ojo que ese decreto se extralimitó porque la norma no consagró esa consecuencia legal. Entonces ahí el gobierno lo que hizo fue exceder su capacidad reglamentaria y no podía consagrar una sanción de ese estilo, porque el decir que no producía efecto legal tenía que haber sido regulado en la ley. Recordemos que para efectos sancionatorios a mí solo me pueden sancionar con base en leyes preexistentes. Entonces lo que estaba haciendo la DIAN es vía un decreto reglamentario aplicando una sanción que no estaba prevista en la ley. Entonces por eso esta sentencia muy importante declaró la nulidad de esa consecuencia de que las declaraciones se debían presentadas. Sin embargo, acá hay que tener en cuenta algo bien importante y por eso me devolví al artículo 600. En el artículo 600 lo que nos dice es que tenemos esa periodicidad. Entonces, a pesar de que ya no tengo la consecuencia, no significa que mi declaración de IVA, si yo la presenté, por ejemplo, si tenía ingresos de 20.000 UVTs, pero era exportador de bienes, si tenía esa situación, yo la tenía que haber presentado de forma bimestral. Entonces, si yo la tenía de forma bimestral y la presenté cuatrimestral por el tema de los ingresos, no significa que mi declaración esté bien. Esa declaración podría ser sancionable atendiendo pues las diferentes herramientas que tiene la DIAN. Principalmente me tendrían que emitir un requerimiento especial donde me podrían proponer la sanción de inexactitud para objetar el contenido de esa declaración. Entonces, a pesar de que no tengo la consecuencia legal de la no presentada, no significa que si yo presenté mi declaración en un periodo diferente, no tengo una consecuencia. De ahí que a pesar, y un poquito acá la reflexión que tenemos es, ¿será que ante la ausencia de esta, con la ausencia, que con la expedición de esta sentencia, esta norma no tiene ningún efecto? Pues en mi opinión yo creo que sí vale la pena en todo caso subsanar las declaraciones de IVA que tengamos presentadas en un periodo diferente, porque esta norma lo que me dice es que si yo he presentado en un periodo diferente, la puedo presentar y no estaría obligada a pagar ni liquidar sanción ni extemporaneidad. Entonces, en mi opinión, sí vale la pena subsanar las declaraciones, que en todo caso sí hay que tener mucho ojo de cómo va a ser la forma, porque actualmente tenemos el beneficio, pero no conocemos la forma. Y todos conocemos que acá vale más el ingeniero que programa el sistema de la DIAN, que nos dice cómo podemos hacer las cosas, que muchas veces el beneficio que me está consagrando. Entonces es muy importante que estemos muy atentos a cómo la DIAN nos dice que vamos a poder aplicar esta amnistía para efectos de poder subsanar esta situación. Bien, y ya con eso queríamos finalizar. Entonces, cualquier duda, abrimos el espacio para preguntas e inquietudes. Bueno. Correcto, así es. Vamos a habilitar entonces los micrófonos de las personas, pero se responderán en el orden en que cada quien alce la mano, ¿vale? Entonces, por el momento tenemos a la señora Beatriz Arevalo. Señora Beatriz, adelante.
Señora Beatriz, ya puede activar su micrófono. Quiero preguntar si la reducción de las sanciones y de los intereses aplican para la declaración de renta del año 2022 en caso de que alguien no la haya presentado. Sí, ese es el ejemplo típico porque tenemos la reducción del 2020, declaración renta 2020. ¿Está omisa 31 de diciembre del 22? Sí, si no la ha presentado y la DIAN no ha iniciado ningún proceso, yo la puedo presentar reduciendo la sanción en un 60% y los intereses en un 60%, es decir, pago el 40%. Impuesto más. Dime. Señora, no, es que tengo otra pregunta, qué pena. Dale, muy bien. Entonces, bueno, tomo ese beneficio. Segundo, si en medios, en información exógena o medios magnéticos, si hacia atrás no se ha presentado, digamos, en años 2014, 2014 o 2011, no se presentó la información exógena a la DIAN, ¿esta ya tiene un vencimiento de términos o hay que obligatoriamente presentarla y se puede acoger al beneficio? Discúlpame, no te entendí la pregunta. ¿Me puedes repetir? Si una empresa no presentó exógena en el año 2014 y 2011, ¿está obligada a presentarla o esta tiene para que se pueda acoger a los beneficios que está dando la DIAN en este momento? ¿O ya hay un vencimiento de término para la presentación? No hay como tal un vencimiento de término, tenemos la posibilidad hasta el 1 de abril, como nos mencionaba Roger, de acogernos a la sanción reducida al 5%. ¿Qué pasa? Que si tú no presentas la información, es decir, si tú no presentas la información exógena, no te vas a poder acoger a la esta y vas a tener que vas a continuar en el hecho sancionado. Entonces, así tú pagues la sanción, si no presentas la información, pues eso sería gravoso para ti. Ok, y se acoge a que tocaría hacer el cálculo por cada formato para esta presentación de esa exógena. Correcto, entonces si la DIAN no ha hecho nada, es decir, no te ha emitido pliego de cargos, tú tienes que coger formato por formato, sumar el valor y esa es la base de la sanción. Entonces coges, por ejemplo, formato 1001, eran 10 registros, cada uno de 10, valor 100. Sobre esos 100 calculas el valor de la extemporaneidad, que la extemporaneidad con la nueva norma nos quedó en la extemporaneidad con la nueva norma nos quedó en un 0.5. Entonces tú coges esos 100, le multiplicas el 0.5 y esa te da la base de la sanción. A partir de la base de la sanción empiezas a aplicar las reducciones. Si lo corriges antes del 1 de abril, la pueden reducir al 5%. Y ese 5% adicionalmente lo pueden reducir al 50% si dentro de los 2 años anteriores no has cometido la conducta sancionada. Entonces ahí podrías reducir de forma importante la sanción que estamos viendo. No sé, Beatriz, si eso te hace sentido, si fuimos claros con la respuesta. Bueno, parece que tiene inconvenientes. Señora Beatriz. Sí, señora, muchas gracias. Es que hubo un momento que me sacó de la capacitación. Muy bien, para eso estamos. Bueno, muchas gracias. Listo. Gracias a usted por su pregunta. Entonces continuamos con el señor Javier García Llamas. Señor Javier, adelante. Bueno, doctora Olga, excelente los temas preparados. Muy completo, la verdad que sí.
Bueno, tengo una observación para complementar a la pregunta de la compañera anterior referente a la información exógena de años de 2012, 2014. Sí, son aquellas obligaciones que existen en su momento. El artículo 638 establece que hay un tiempo para notificar el plego del cargo, es decir, antes de la imposición de la sanción, la DIAN tiene un término para notificar la propuesta de sanción y el 638 establece el término para ello para que ella lo pueda consultar. Si eso está prescrito, pues ya no hay forma de que la DIAN imponga la sanción. Que complemente, por favor, su pregunta con ese tema en el artículo 638 del Estatuto Tributario. Y lo otro es una pregunta. Resulta que yo he ido a la DIAN estos días para hacer acuerdo de pago, facilidad de pago. La reforma tributaria establece que uno puede hacer un acta, que es un trámite un poco más expedito a lo que antes uno hacía, ¿cierto? Solicitar facilidad de pago. Incluso cuando el término de la solicitud de facilidad de pago de 12 meses, simplemente tiene un acta y para de contar. Entonces, va uno allá y pregunta, bueno, vamos a hacer una facilidad de pago con base en el acta. Ineficacia, retención de la fuente, se presentaron y no se pagaron. Y resulta que están aplicando la reducción del 50% y no la del 60% de los intereses. Yo pregunto, si yo presenté una retención a fuente sin cumplir con los requisitos para que tenga los efectos legales, es decir, la presenté pero no lo pagué o no lo pagué completo, para mí es un omiso, ¿cierto? Si es un omiso, ¿por qué la DIAN, en caso típico aquí en Medellín, donde yo resido, están aplicando la sanción los intereses del 50% como si fuera una obligación establecida y no la reducción del 60% de intereses? No sé si usted tiene, doctora Olga Viviana, alguna información al respecto. No, muchísimas gracias, Javier. Importante esa precisión de la prescripción de la sanción de exógena, porque en efecto, la norma del 638 lo que me dice es que 2 años contados a partir de la presentación de la renta en la cual ocurrió la omisión sancionable. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la información exógena del 2020, la renta del 2020 yo la presento en el 2021 y del 2021 son 2 años, tengo hasta el 2023. Entonces, solo hasta ese año, 2023, me podrían imponer la sanción. Entonces, ese es un tema muy importante porque si operó la prescripción, ya borrón y cuenta nueva, no me pueden sancionar. Así me emitan un pliego de cargos, tú lo que propondría sería una excepción que se llama prescripción de la facultad sancionatoria y en principio eso es un tema procedimental que así como cuando uno le dice presentó de forma extemporánea tiene que liquidar la sanción, así uno mismo le dice a la DIAN, usted no ejerció su facultad sancionatoria en tiempos, operó la prescripción y ya no me puede sancionar. Muy importante ese aporte, Javier. Ahora, en cuanto al tema de la reducción de la sanción, no he tenido conocimiento sobre alguna posición oficial de la DIAN al respecto. Sí he escuchado que están en la discusión dentro del 50% y lo del 60%. Entiendo, nosotros con un grupo de colegas hemos enviado una petición para que nos expliquen exactamente cómo funciona. Entonces, pues una vez tengamos respuestas se lo estaremos compartiendo para hacer claridad sobre el tema, porque en mi opinión sí debería operar el 60% porque estamos ante una declaración omisa. Entonces, que es muy diferente el tema de una declaración con una deuda vencida. ¿Qué pasa? Y de pronto el porqué de la DIAN está pensando el tema de que es el 50%, porque es que no produce efectos para mí como contribuyente, pero para ellos sí es una deuda vencida, que produce efectos legales, que eso fue lo que una reforma de hace quizás unos 4 años, de que genera esa disparidad entre contribuyente y administración tributaria. Entonces, si yo lo miro desde mi perspectiva, es omisa. Pero si lo miro desde la perspectiva de la DIAN, es deuda vencida que es exigible porque esa declaración que yo presenté ineficaz produce ese efecto legal de título ejecutivo. Entonces, ahí creo que es de lo que se están pegando para lograr argumentar que se trata de ese 50%. Pero, insisto, en mi opinión sí deberías operar la reducción del 60%. Y ahí lo mejor sí es, en todo caso, aplicar el criterio de la DIAN, ser muy conservador, porque
¿Qué pasa? Si yo me pongo a pelear por ese 10%, puede que se me pase la transitoriedad de la norma y pierda el beneficio, que en todo caso un 50% en reducción de intereses es bastante generoso. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es aclarar la situación, tener una posición oficial de la DIAN para poderla aplicar. Y en caso de que se nos llegue el término y si no se ha logrado aclarar la situación, pues sí nos toca hacer lo que la DIAN propone para efectos de no perder el otro beneficio. No sé si ayude mucho, pero estamos como a la espera. Bueno, creo que tenemos espacio para una preguntita más. Sí, claro. Señorita Jessica, en el orden. Adelante, señorita Jessica Alexandra, Valencia. Hola, buenos días. ¿Me escucha? Hola. Sí, adelante, señora Jessica. Bueno, mi pregunta va encaminada a que hablaron sobre los medios para solicitar el estado de cuenta. Hablaste que por medio del buzón o por medio de un derecho de petición. ¿Cuál? No escuché bien. Sí, o sea, tú puedes entrar en la plataforma de la DIAN y por obligación financiera ver tus obligaciones, pero eso se actualiza cada 15 días y muchas veces ya cada vez es menos, pero a veces genera disparidad y muchas veces no te da el suficiente nivel de detalle. Entonces, como buena práctica, nosotros recomendamos mandar un correo al buzón que se ha establecido para ese tema, que es que tú solicitas el estado de cuenta oficial y te lo mandan a tu correo electrónico. Bueno, al correo electrónico del representante legal. Entonces, eso para poder ver cuál es exactamente tu situación financiera ante la DIAN y lograr determinar si tienes alguna situación de ineficacia. Ahora, lo que decimos de derecho de petición es que si tú detectas que el estado de cuenta tiene errores, porque pasan, muchas veces la DIAN no amarra bien el recibo de pago con la declaración, o de pronto está incluyendo sanciones que no son, o no han cargado resoluciones de saldos a favor. Eso pasa mucho. Entonces, cuando tú detectas que hay un error en el estado de cuenta, hay dos formas de corregirlo. Entonces, tú puedes agendar una cita con inconsistencias y ellos te ayudan a solucionar muchas cosas. Sin embargo, a veces las citas o están muy allá, porque últimamente conseguir una cita ha sido toda una tarea titánica, o tú puedes paralelamente enviar un derecho de petición donde explicas la situación y ellos te responden por escrito. Entonces, cuando te responden con escrito, puede o que te solucionen el problema y listo, o te dicen exactamente por qué no es procedente tu corrección y ya con eso tú puedes empezar a tomar las acciones de ley. Con la respuesta al derecho de petición, eso en algunos casos se puede considerar como un acto administrativo y al ser un acto administrativo es objeto de control judicial. Entonces, si te dicen, no, es que acá me aparece pendiente de pago eso, por tanto no procede su solicitud, pero tú tienes la prueba del recibo de pago, tú dices, mire que sí procede, voy demando y arrégleme eso. Y esa es una forma. Entonces, eso ya dependerá mucho, entonces es de qué tipo de errores son, cómo se solucionan, etcétera, porque lo importante cada vez, en mi opinión, cobra mayor relevancia que ese estado de cuenta esté perfecto. Nosotros en nuestros procesos de auditoría tributaria, ese es nuestro primer filtro que revisamos estados de cuenta, porque eso te permite ver las obligaciones vencidas, las obligaciones al día, ahí puedes determinar si hay omisiones, si hay excedentes, si tienes saldos a favor, etc. Entonces, es una herramienta muy poderosa para tener una primera impresión de cómo está tributariamente la compañía. Entonces, lo que más recomendable es el derecho de petición. Correcto, sí. Gracias, doctora. Con muchísimo gusto, Jessica. Bueno, creo que nos alcanzamos una más. Tenemos otra pregunta. Señor Cristian, adelante. Muy buenos días, doctora Olga. Yo realmente tengo dos inquietudes. La primera es sobre la sanción que está haciendo referencia a la reducción de incumplimiento con exógeno. Para yo estimar, si son varios formatos, yo debo consolidar el valor total de la información a reportar y con base a eso aplico la sanción, o formato por formato y
Formato por La formato. primera. De pronto, Formato. acá hagamos un pequeño ejemplo para entender lo que nos mencionaba Roger de la duplicidad de información. Entonces, usualmente uno, ¿qué hace? Uno coge, no, yo tengo mis formatos de información exógena, ¿cierto? Entonces, yo tengo el formato 1001. Ese formato 1001 me costó 100 millones de pesos. ¿Qué información tengo yo en el formato 1001? Tengo el pago, la retención, bueno, si es deducible, no deducible, acá. Entonces, ¿cuánto me costó este formato? 110 millones. Entonces yo cojo este y este. Resulta, por ejemplo, en el formato 1003, ¿yo qué reporto? Yo reporto la base de la retención, supongamos que yo tuve ingresos de 50 millones y sobre esos 50 millones me aplicaron retención del 4%. Pero en el formato de ingresos, acá me disculparán, no estoy segura si es el 1009 o el 1007, siempre los confundo, creo que es el 1009. Yo en el formato de ingresos reporto estos mismos 50 millones, ¿cierto? Entonces, lo que me estaba mencionando Roger, en principio, ¿yo qué tendría que hacer? No, es que este formato, ¿cuánto me cuesta? 52 millones y este formato me cuesta 50 millones. La norma anterior no era clara en cuanto a cuál era la base de la sanción. Entonces, muchas veces uno se encontraba con interpretaciones, no, es que es la totalidad de la información, sobre esto aplíqueme la sanción, que en ese momento era el 3%. Entonces, cogían este valor y le aplicaban el 3%. Pero entonces la claridad que nos está haciendo la norma ahorita es que cuando yo tenga la misma información reportada en dos formatos diferentes, no lo tengo que tomar. Entonces, en este caso, el pago y las retenciones es una sola, ese valor sí va a ser base de sanción. Pero, por ejemplo, acá, la base de los ingresos de retención en la fuente no es la misma de los ingresos del formato 1009. En principio sí. Entonces, yo acá solo voy a coger estos 2 millones, que es el dato que no se repite. Y acá en el formato 1009 cogería estos 50 millones. Entonces, si yo presenté de forma extemporánea estos tres, la base de la sanción va a ser estos 162 y le voy a aplicar la sanción. No sé si estaban viendo mi pantalla, creo que no. Del 0.5. Entonces, si no la estaban viendo, ven acá. Entonces, les estaba poniendo el ejemplo, formato 1001 y 1003, ¿qué información tiene? El pago, abono en cuenta y la retención, la base de la retención y la retención en la fuente y la base de ingresos. Entonces, cuando tú cogías bajo la norma anterior, no existía una norma que nos dijera cuál era la base de la sanción, entonces una interpretación es que yo tenía que coger y sumarlo todo. Sin embargo, salió un concepto de la DIAN que decía que yo no tenía que repetir la sanción. Lo que hizo la norma fue esa doctrina de la DIAN, volver la norma. Y lo que me dijo fue que cuando yo tenga información que sea repetida, no tengo que volver a incluirlo dentro de la base de la sanción. Entonces acá les ponía el ejemplo. Por ejemplo, en el 1001, el pago más la retención me suma los 110. Ahora, en el 1003, esta base de retención usualmente es la misma de los ingresos. Entonces, pues yo acá, ¿qué voy a coger? Simplemente las retenciones en la fuente que me practicaron. Y en los ingresos, pues sí voy a coger la totalidad de los ingresos, 162. Y sobre este valor aplico la nueva sanción de corrección, que es el 0.5%. Entonces acá vemos que en este ejemplo sencillo, vemos la reducción abismal de cuánto se me redujo la sanción, que en este caso la sanción se me está reduciendo en un 87%. Entonces, ese es como tal la forma en que se calcularía la sanción y cómo se reduciría. Gracias por la aclaración. Y la segunda pregunta que le había comentado era referente a la facultad de prescripción del artículo 638. ¿Esto también aplicaría a los de régimen simple de tributación? Bueno, ahí el 638 habla propiamente de declaración de renta. No habla de regímenes sustitutivos. Yo creo que ese es un tema que no está claro, y como la norma de prescripción es una norma que es de carácter sancionatorio,
O sea, eso hace parte del régimen sancionatorio. Yo sí creería que acá tendría que hablar directamente del tipo de regímenes sustitutivos. Porque mira, cuando la norma dice, cuando las sanciones se impongan, deberá dentro de los 2 años a que presentó o ingreso ese patrimonio del hecho en el cual ocurrió la inexactitud. Pues yo creo que en este caso no podríamos hablar de que es imprescriptible, porque eso sería en contra de los principios del derecho sancionatorio. Sin embargo, tampoco podríamos afirmar de forma directa que podría contar los 2 años desde la fecha de declaración del simple. Entonces yo creo que acá estamos ante un vacío normativo, que valdría la pena preguntarle a la DIAN cuál es su posición al respecto, porque cualquiera de los 2 escenarios pues es gravoso, ¿no? Porque si tú te vas con la declaración del régimen sustitutivo, la DIAN te podría, si tú propones la excepción de prescripción, te van a decir, no, es que es dentro de la declaración de renta. Entonces, la declaración del simple no es declaración de renta, y eso nos lo han aclarado en muchas situaciones. Ahora, si dices que no es prescriptible, eso vulneraría tu derecho de defensa del debido proceso, que eso es un derecho constitucional. Entonces, en mi opinión, ahí, como dando una interpretación sistemática de la norma, debería contarse desde la del régimen simple, pero como te digo, muchas gracias por la aclaración, ¿no? muy bien. Una pregunta. Qué pena que no sé si lleva algún orden. Tengo la mano levantada hace rato, pero Sí, no me sé el nombre. Pues. Así es, señora María Eugenia. Regáleme un momento. Estimada Olga, actualmente tenemos 6 manos levantadas. Sí, ¿Y yo podemos creo que responderlas? no, ya por términos de tiempo, ya lastimosamente se nos acaba el tiempo. En todo caso, pues en la presentación que les estaremos compartiendo, ahí están nuestros datos de contacto, que nos los pueden compartir. Siéntanse libres de mandarnos un correíto y nosotros les estaremos devolviendo, respondiendo en términos muy generales lo que nos estén consultando. Y yo solo quisiera concluir como inicié, invitándolos a revisar las situaciones particulares. Creo que son excelentes oportunidades que traemos con la reforma. Entonces, desde acá, desde Russell Bedford, estamos muy complacidos de tener este espacio, de compartir esto con ustedes, y la conclusión final es aprovechen que cosas de estas, yo sé que cada reforma trae un beneficio, pero cada vez son menores los beneficios que se traen. Entonces, nuestra invitación final, acójanse a estos beneficios para poder reducir riesgos, que cada vez más la DIAN está muy afinada en sus procesos de fiscalización. Entonces hay que aprovechar este tipo de oportunidades para uno ya tener la tranquilidad de que está en un nivel de cumplimiento óptimo en materia tributaria. Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención. Olga, muchísimas gracias por esta generosidad de venir a compartir el conocimiento con esta audiencia. De verdad que fue magistral la conferencia. Quiero decirle a las personas que de pronto no se alcanzaron a responder las preguntas porque ya estamos pasados del tiempo. Entonces, por favor, al correo o aquí mismo al chat, y se les responderán las preguntas. Esta charla queda grabada, también se les va a compartir, y el material también se los vamos a compartir. Entonces, los que se inscribieron y dejaron su correo, su contacto, con mucho gusto, hoy mismo se les estará mandando. Invitarlos el próximo miércoles a las 8 en punto, que vamos a tener una actualización laboral con estas nuevas normas que entran a regir este año, y todo este tema laboral que está bastante también, está caliente el tema. Entonces, invitadísimos para que nos acompañen el próximo miércoles a las 8, les estaremos enviando el link. Olga, mil gracias. Excelente, magistral. Gracias a los que se dieron la oportunidad de venir a recibir conocimiento y a crecer profesionalmente. Un feliz día. Con muchísimo gusto. Chao, chao. Esperemos vernos pronto. Chao.